México votó por la Tercera Guerra Mundial. El arsenal nuclear de los portaaviones USS Harry S. Truman CVN-75 y USS Dwight D. Eisenhower CVN-69, junto con misiles que portan submarinos y aviones, surca el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Ese aparato bélico se alista para una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La hipótesis del estadista cubano Fidel Castro de que en esa región estallará la Tercera Guerra Mundial pareció más real luego del 9 de junio, cuando las 5 potencias nucleares del Consejo de Seguridad y con el voto de México acentuaron las sanciones contra el país islámico. Es la primera ocasión desde que arribó a México en el otoño de 2008 que Mohammad Hassan Jadiri Avianeh, embajador de la República Islámica de Irán, admite su desencanto. Su voz fuerte y pausada expresa frases que enaltecen el valor de la soberanía y la autodeterminación, y otras que describen las amenazas contra su país. La recriminación está dirigida al gobierno mexicano. Me enoja mucho que en la última reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México aceptara la presión de Washington sobre los gobiernos para imponer sanciones contra Irán. Que este país, que siempre estuvo orgulloso de no votar por la invasión de Irak, votara por las sanciones contra Irán en el bicentenario de su independencia y en el centenario de su revolución. Me maravilla. La seriedad destaca en el rostro del diplomático, expresa con cuidado cada palabra cuando enfatiza. ¿Cómo es posible tal falta de respeto a los derechos de otros pueblos? Esto sucedió a pesar de que México nos pidió apoyo, y se lo brindamos, para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ahí dice: México debía defender los derechos de Irán, la paz y seguridad mundiales, pero votó a favor de la confrontación, de una posible guerra, y no por la diplomacia y el diálogo. Votar porque Irán no pueda comprar carros armados cuando está amenazado de guerra no es lo que yo esperaba de México. Fluyen sus cuestionamientos. Si el Congreso de Seguridad decide que el petróleo de México no es más de México, ¿van a aceptarlo? Si el Consejo de Seguridad decide que iraníes y mexicanos deben ser esclavos, ¿debemos aceptarlo? Tras el voto que emitió la representación mexicana ante ese órgano de Naciones Unidas, la Embajada de Irán emitió un comunicado de prensa en el que se subraya que México debía optar por el diálogo y la diplomacia. He dicho que México no debía aceptar la presión de Estados Unidos, especialmente cuando 2 días antes habíamos llegado a un acuerdo pacífico con Brasil y Turquía. El también doctor en Administración Estratégica se refiere al acuerdo que estos 3 países alcanzaron el 16 de mayo para que Irán intercambiara su uranio de bajo enriquecimiento, LEU por sus siglas en inglés, por uranio con un mayor grado de pureza. El Estado iraní respondió que solo intercambiaría su LEU por uranio al 20% para utilizarse en un reactor nuclear de investigación médica instalado en Teherán. También pidió que ese cambio se realizara en territorio iraní, condición que rechazó el llamado Grupo G+1, integrado por Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China y Alemania. No gustó al gobierno mexicano la reacción iraní del 11 de junio, explica Jadiri Avianeh. Parece que se enojaron porque dije que México decidió por la presión. Tiempo atrás nos dijeron que le costó muchísimo no votar a favor de la ocupación de Irak. Por eso, ahora que venía esta votación, anuncié a las autoridades de mi país que México votaría en nuestra contra, porque no quiere pagar ningún costo por defender la verdad y justicia y los derechos de otros pueblos. Casi sin pausa, el representante del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad en México lanza 2 preguntas significativas en el ámbito diplomático y del derecho internacional. ¿Por qué a un país debe costarle mucho si no vota a favor de invadir a otro país? Si un país no puede soportar presiones y no quiere pagar los costos, ¿por qué insiste en ser miembro del Consejo de Seguridad? ¿Por qué nos pidió apoyo para ser miembro de ese órgano? Su tono de voz adopta un matiz más grave. Sé que están muy enojados, estamos más enojados por su voto contra nosotros, que siempre hemos defendido sus derechos. México debió abstenerse.
Jorge Eduardo Navarrete, economista, exdiplomático y académico, estima que México, al igual que otros miembros electos del Consejo de Seguridad, debió abstenerse de emitir su voto para evitar la resolución 1929 del Consejo de Seguridad, a pesar del acuerdo de los 5 países permanentes. Tal abstención debía considerar que los países en desarrollo buscan que no se obstaculicen los programas de uso pacífico de la energía nuclear, especialmente los que promueven la generación eléctrica, con el pretexto de la no proliferación. Además, la vía de las sanciones ha probado ser ineficaz, pues exacerba las actitudes que pretende contener y aleja la posibilidad de entendimiento como la propuesta de Brasil y Turquía. Aunque Irán debe cumplir de manera escrupulosa sus obligaciones en el Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970, tiene pleno derecho a enriquecer su uranio para aplicaciones científicas. Por lo tanto, la resolución 1929 expresa la paranoia estadounidense y europea por la no proliferación, explica Navarrete. El que fuera representante de México ante Naciones Unidas, China, Austria, Brasil, Chile, Venezuela, Alemania y Yugoslavia, afirma que el verdadero peligro de desatar una carrera nuclear en el Gran Medio Oriente no proviene de Irán, sino del arsenal nuclear clandestino de Israel. Concluye que, a pesar de todas estas razones, el que México haya votado a favor de las sanciones contra Irán no puede interpretarse sino como una actitud acrítica y servil ante las iniciativas de Estados Unidos. El sitio electrónico de la Marina estadounidense confirmó que una formación conjunta del USS Harry S. Truman, el Carrier Strike Group, el USS Wright de Eisenhower, con 11 de sus buques y uno israelí, pasó a través del Canal de Suez el 18 de junio. También explica que desde su entrada en servicio, el USS Eisenhower ha participado en numerosas operaciones, incluyendo la luz de la tarde de 1980, para liberar a los rehenes estadounidenses en Irán. En la década de 1980, apoyó en la Guerra del Golfo y recientemente en las operaciones militares en Irak y Afganistán. El sitio electrónico del Departamento de Defensa refiere que los navíos que tienen las siglas HST o CSG están enfocados a mantener operaciones de seguridad marítima, además de realizar tareas de cooperación en el teatro de acción. Tal despliegue y las maniobras que realizan esas naves en la zona anticipan una posible ofensiva contra Irán desde el Golfo Pérsico. Mohammad Hassan Hadiri Abyaneh recuerda que el presidente Mahmoud Ahmadinejad advirtió que si Estados Unidos ataca a Irán con cualquier método, ningún soldado estadounidense saldrá vivo de la región. Persuasivo el diplomático describe: la lógica dice que no deben iniciar la guerra y pensamos que no se va a iniciar, pero la lógica también nos dice que debemos estar listos para defendernos. La lógica dice que los pacifistas del mundo deben intentar evitar una tercera guerra mundial, no solo para que no inicie, sino para que no amenacen con ella. Si domina la razón, nunca iniciará una guerra, aunque Hitler no fue una persona razonable e inició la Segunda Guerra Mundial, donde murieron decenas de millones de personas. Afirma que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es similar a Hitler y que, en la administración de Obama, la presencia sionista es más fuerte que en el gobierno de Bush. Entre tanto, los guardianes de la revolución, las tropas de élite iraníes que comanda el general de brigada Mehdi Moini, se preparan para repeler la hipotética ofensiva estadounidense e israelí. El sitio electrónico turco Islami Davet publicó el 22 de junio que el general de brigada Mehdi Moini, comandante de los Guardianes de la Revolución, confirmó que sus unidades se movilizaron por la presencia de fuerzas extranjeras en su frontera occidental. Ahí se anunció que Israel transfirió gran parte de sus aviones bombarderos a bases de Azerbaiyán a través de Georgia, donde se concentran fuerzas especiales estadounidenses. Esas acciones siguieron a la ronda de sanciones contra Irán que le impuso la resolución 1929 que, entre otras, permite la inspección en alta mar de navíos iraníes militares y comerciales. Israel puede realizar esa misión con su satélite espía 9, capaz de escudriñar con nitidez objetos a gran distancia, además de que posee un sistema de detención de emisiones de radio que localiza la fuente de la propia emisión. Además, el servicio
noticioso Right Side News observa que está en curso el ejercicio conjunto entre fuerzas israelíes y libanesas que podrían utilizarse para encubrir un ataque militar contra Irán. Como telón de fondo de las maniobras que se realizan en las aguas del Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, frente a las costas de Irán, Irak, Kuwait y Qatar, está en la doctrina atómica de Estados Unidos. Barack Obama la presentó en la Cumbre de Seguridad Nuclear de Washington el 13 de abril. Ahí se reconoció